Muy buenas noches. ¿Se puede salir de la culpa? Espero que me disculpéis porque la tecnología, aunque me encanta algunas cosas de ella, los directos a veces con la tecnología es un poco complicado. Y entonces, pues bueno, parece que... Espero que ahora se oiga mejor y estoy conectando con Esperanza a ver si puede entrar, porque debido a situaciones personales pues no ha podido conectarse aún. Y bueno, pues muchísimas gracias. A ti se te disculpa todo, madre de Dios. Me tenéis muy consentido, ¿eh? Me tenéis muy consentido. Bueno. Sí, porque el programa de hoy es interesante, eso de se puede salir de la culpa. Muchas veces ni tan siquiera... Alfredo, muy buenas noches. Alfredo, hazte el ánimo, apúntate con nosotros y comparte el trabajo. Las 5 fases de la educación emocional que empiezan la semana que viene. Somos muy poquitos y es un trabajo artesanal que te puede ayudar muchísimo, muchísimo, de verdad. Y ahora a ver si puede entrar Esperanza y empezamos enseguida. Y bueno, si se puede salir de la culpa. Como estaba diciendo primero, y espero que se pueda oír bien. Espero que se pueda oír bien y que se pueda ver bien. Sí, mucha gente se queja de la vida que tiene, de las situaciones que le pasan, pero no hace nada. Y eso es una constante. Sí, muchas veces porque realmente no, de alguna forma no se ha podido funcionar, ¿no? Pero por las situaciones de las que ha habido mucho problema y entonces eso... vamos a ver. Ha habido mucho problema y eso ha hecho que al haber mucho problema en su vida no hayan podido hacer las cosas que realmente querían hacer. Ha habido una gran pérdida de ilusión por las cosas y viene esa parte del temor a ver qué harán, qué será, cómo será, si nos sacarán el dinero o no sacarán el dinero. Es tremendo, porque el bombardeo hoy en día es tan grande que es bastante complicado. Ya, también Mixon, sí, sé quién eres, pero ahora no... Pero, hola, ¿qué tal? Un placer. Y... A ver. Bueno, primero... Espero que el sonido y la imagen estén bien, que eso es importante. Y vamos a empezar hablando de la culpa. Bueno, es una de las cosas que más nos preocupan a todos y que de alguna forma nos afecta muchísimo, muchísimo. La culpa tiene un peso, una carga, que es impresionante, pero impresionante, ¿eh? Porque genera un lastre brutal, que los lastres, el problema que tienen, que por ejemplo la culpa es un lastre, el problema que tienen es que nos acostumbramos a llevar la mochila y al final actuamos así, pero no nos damos cuenta. A la pregunta de si se puede salir de la culpa, si no, no estaríamos aquí. Quiero decir, yo tengo 66 años, llevo toda mi vida con esto y claro que se puede salir de la culpa, del culpo, de la culpi y de la colpo. Se puede salir de todo, porque lo que pasa es que hace falta un trabajo personal y hace falta, acordaros que cuando trabajamos con emociones,
lo primero que tiene que haber, una emoción no es una visceralidad de que en un momento dado cree que uno va a fluir y estas cosas, no. Un trabajo serio emocional conlleva la sinceridad, y la sinceridad es con uno mismo. La sinceridad con uno mismo. La humildad, que también hay que tenerla, y la responsabilidad, pero es autorresponsabilidad. ¿Qué tengo yo que ver con lo que está pasando? Porque querer salirse de la culpa, como si la culpa tuviera que ver con los demás y no con uno mismo, pues es un poco complicado. Yo creo que es importante ese punto de cuando sales de una situación y, o sea, para salir de una situación de culpabilidad, y las primeras culpabilidades ya nos vienen cuando somos pequeños, ¿no? No le vas a hacer caso al papá o a la mamá, o a quién quieres más, al padre o a la madre, o cualquier cosa que hagas, y qué quieres ser de mayor, y qué, bueno, pues todo eso te va a llevar a una situación de carga, de no saber qué hacer, si empujar de un lado o no empujar de un lado. Yo sé que se puede salir de la culpa porque yo lo he vivido, pero hace falta un buen trabajo personal. Nosotros ahora estamos preparando que la semana que viene empiezan las 5 fases de la educación emocional, y que lo hacemos en un grupo pequeño, un grupo cerrado, donde se va a trabajar parte a parte toda la estructura, de principio a final, todos esos 40 o 50 años, sobre todo 40 años cara al público que llevo, que están ahí y que de alguna forma es la base de todo el trabajo que estamos haciendo, de todo el desarrollo. Es importante daros cuenta de una cosa. Para deshacernos de la culpa, para salir de la culpa, tienes que saber que estás dentro de la culpa, ¿eh? Porque eso es lo que más cuesta. Ser consciente de que estás dentro de la culpa. Y los primeros sentimientos de culpa son de pequeños. Cuando somos pequeños, el sentimiento de culpa es tremendo, de lo que te dicen que tienes que hacer, y muchos no te das cuenta. Y cuando va pasando los años, por repetición, porque vas tomando conciencia, y sobre todo cuando empiezas a abrirte a un mundo más allá del entorno familiar de dentro de casa. Cuando te abres un poquito más y empiezas a tener amigas o amigos, y cuando empiezas a tener ese grupo, empiezas a visualizar otros padres, otras formas de entender las cosas, otra cultura, y eso te lleva a empezar a comparar por comparación, porque puedes sentir ciertas cosas que no te cuadran, pero si son así, serán así. A lo mejor es que tú estás equivocada. ¿Entendéis un poco el mecanismo? Entonces, desde ese punto, una vez empiezas a ampliar un poco más con el entorno familiar, o ampliar un poco más con los amigos y amigas, y vamos ampliando un poco más, y eso nos va llevando a un proceso cuando empiezas a tener una relación de pareja, en la que vas a conocer otro tipo de familiares, que ya no son amigos, ni es tu propia familia más amplia, sino que ya entras dentro de otro mundo familiar. Y casi siempre el mundo familiar tiene que ver, las relaciones de pareja suelen ser opuestas en ciertos procesos, con lo cual, si una persona es callada, el otro habla mucho, el no sé qué, y entonces eso te va llevando a interaccionar de una forma opuesta de uno y de otro. Estoy mirando aquí la gente que estáis conectados y digo, a ver si... porque estaba
Esperanza me había dicho que iba a entrar ya, pero no entra. Bien, voy a continuar yo. De todas maneras, si queréis hacer alguna pregunta sobre la culpa, pues bueno, os estaría muy agradecido porque hay muchas cosas que se pueden tratar de la culpa, porque la culpa es un lastre que nos aferra y nos engancha de una forma increíble. Lina nos dice, yo puedo decir, si me echo la culpa, reconozco que yo fallo y entonces me sentiré muy vulnerable y es un riesgo. Entonces le echo la culpa al otro y listo, problema resuelto. Sí, a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo, el hecho de empujar hacia el otro te va a permitir funcionar, pero a medio o a largo plazo tu situación sigue siendo la misma, tu conflicto sigue siendo el mismo y estará esperando como un pequeño regalo, bien empaquetado, con lacito incluido, esperando para que en cualquier momento salte y surja lo que tenga que surgir. Muchísimas gracias, Amparo, por comentármelo, así lo tengo un poco más claro. Perfecto. Es la forma más fácil de poder esquivar las cosas, cuando las empiezas a cargar con el otro. Pero al final tu propia situación es tu propia situación y tu propia situación está ahí. Y no hay forma. No hay forma de cambiar de la otra o hacerla de otra forma porque no es posible. Parece que ahora sí. A ver. Para usted la culpa comprendida me ha enseñado a ser responsable de mis actos. Pero cuando, Buenas. pero cuando el otro no reconoce esa culpa, se convierte en crisis, ¿no? Sí, perfectamente. Un segundo, Esperanza, que estaba terminando ahí. Sí, sí, tranquilo. Y sí, así es, Amparo, así es, perfectamente. Me pasa que cuando estaba leyendo yo con lo mío, me es mucho más fácil, porque el fondo de Esperanza, como es blanco, pues, Ah, pues se van las letras y no puedo leer. Ahora un poquito mejor. Bueno, ¿qué podemos hablar de la culpa? El sentimiento de culpa, esa carga que nos hace creer que somos de una forma o creer que hemos actuado de una forma. Para mí es de lo más increíble del ser humano es el hecho de que uno puede sentirse culpable de algo como una gran losa y que de repente, cuando pasa una situación y de repente cambia, es como que toda la losa desaparece en fracciones de segundo. bueno, yo vengo un poco descolocada, me siento culpable. Bien, bien. Estaba ahí esperando y veía que no arrancabas y resulta que es que estaba con tu perfil y claro, estando con tu perfil no me salía que estabas en directo. ¿Se corta? Sí, se te corta a momentos, sí. A ver, Ahora mejor. mejor.
Vale. No, decía que nada, que estaba esperando a ver si empezabas y resulta que había entrado con tu perfil y claro, no me salía. Hasta que no me he dado cuenta y he cambiado el mío y he visto que ya llevabas un rato. Entonces no he escuchado nada de lo que has dicho, pero el tema de la culpa, sí. El problema es que creemos muchas veces que la culpa es el problema de las situaciones, ¿no? Que la emoción de culpa es la que tenemos que quitar, porque es el lastre, es la losa esa que tú decías, ¿no? Es como muy incómodo, muy, mm, muy doloroso, nos hace hacer cosas que en condiciones normales no haríamos, nos volvemos muy vulnerables, muy manipulables para los demás, porque y tú lo dices muchas veces, ¿no? Si quieres conseguir que otra persona haga lo que tú quieres, hazle sentirse culpable y ya tienes la batalla ganada, ¿no? Entonces, y creemos que la solución está en que la culpa desaparezca, cuando la culpa es la consecuencia, ¿no? De otras cosas. Sí, el, el sentimiento de culpa, por ejemplo, se utiliza muchísimo en, en muchas partes de nuestra vida, desde el trabajo, desde y especialmente en lo que son las parejas, cuando las relaciones no funcionan o cuando uno quiere prevalecer sobre el otro o la otra, la clave es la culpa. Hacer sentir culpable a alguien es que el otro afloje y acepte cualquier cosa para no sentirse culpable, porque es una de las cosas que más hemos practicado en nuestra vida, el sentirse culpables. Yo quería aclarar algo antes de que la gente siga escuchando, en el sentido de que muchas veces buscamos esas respuestas o soluciones mágicas, ¿no? De cómo gestionar la culpa. Y claro, fíjate que nosotros el tema o el título que le hemos puesto a este directo no es cómo gestionar la culpa, sino por lo menos plantear y descubrir si se puede salir de la culpa. Porque el cómo salir es todo un proceso, es todo un trabajo donde hay que aprender a gestionar, donde hay que aprender a conectar con las emociones, hay que tomar conciencia de si me estoy sintiendo culpable o no, porque muchas veces la culpa está ahí y no nos damos cuenta. Entonces, no es como, pues fíjate, nosotros estamos sembrando tomates y están saliendo los tomates. Entonces, no es, ¿cómo consigo tomates? No son 2 días, o sea, lleva un proceso. Tienes que limpiar la tierra, prepararla, quitar las malas hierbas, o sea, todo un proceso de meses hasta que consigues que salga, que si plagas, que si historias. Entonces la gente quiere salir de la culpa con una receta mágica, con una respuesta de dime qué hago y ya estoy fuera y ya está. O sea, y la culpa es algo tan pegajoso y un lastre que muchas veces no es saber los pasos y ya está. O sea, claro que nosotros dentro de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos, que empezamos, por cierto, la semana que viene, el día 30, y quien esté interesado en indagar puede apuntarse antes de que se acaben las plazas, que ya quedan pocas. O sea, es un trabajo. Pongo otro ejemplo más claro, ya no el de los tomates, aprender a nadar o aprender a tocar el piano. Tú puedes meterte en internet cómo nadar y te van a dar una teoría de 3 pasos. Ahora vete y aplica eso dentro del agua. Necesitas que te acompañen, muchas veces sentirás que te ahogas, que no te sale, te frustrarás, hace falta un acompañamiento. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir, que la gente no busque ni fórmulas mágicas ni resolverlo en 2 días, porque no se trata de eso. Muchas veces simplemente el ser consciente ya es todo un trabajazo para después empezar a gestionar eso. Claro, la culpa lo que hace también es que no te ayuda a la hora de poder buscar recursos, ver posibilidades, sumergirse en el conflicto y buscar ayuda. No, la culpa te mete esa carga encima, es como un saco que se te mete encima y que te impide hacer muchísimas cosas y que asumes que es como un castigo que te toca vivir y que tiene que ser así para el resto de tu vida y que de ahí no se puede salir. Es un poco
Esperanza, estaba... Maite, Cuando vayas a leer, avísame y yo levanto aquí el telón. wow. Oye, gracias, ¿eh? Eh, no, que Maite dice, yo me sentía culpable por meter a mi hija en un centro de menores. Bueno, que son palabras mayores. Esto no es la culpabilidad de no haberle comprado un helado o el hecho de, me imagino que, que eso no solo será una cuestión para sentirte tú culpable, para llegar a una persona a estar en una situación, son situaciones muy extremas que no son habituales, pero que son situaciones extremas y que, bueno, tomar una decisión de ese tipo ya no es la culpabilidad que uno pueda sentir, ¿no? Sino que es, a veces no hay otra opción. O sea, no es que tú estés tomando una decisión, sino que a veces la tomas porque es como si tienes a tu pareja ahogándose y la ingresaste en este hospital porque te venía bien, ¿vale? Porque estaba cerca y luego va y se muere. Y es como si lo hubiese llevado a otro hospital no hubiese pasado. Y ahí tenemos la culpa. Pero es que son cosas mayores que no dependen solo de ti y que tiene que ver con los procesos que cada uno, pues, pues son situaciones que cuando las tienes delante, seguro que habrás empujado todo lo que hayas podido de muchas maneras hasta ver que al final el proceso ha tenido que ser lamentablemente de esa forma. La culpa surge cuando solo miramos la acción o lo que hemos dicho, ¿no? Ella ve ahora la decisión que ha tomado, entonces, claro, es como que puede ver cómo le hace sentir eso, ¿no? De, pues, fíjate qué mala madre soy, igual podía haber hecho otras cosas, pero le falta observar o conectar con la parte emocional que le llevó a tomar esa decisión, que es lo que Habla del normalmente no hecho. hacemos. Claro, hablamos del hecho o de lo que dije o lo que no hice, pero claro, no vemos la parte emocional que nos lleva a hacer eso, Es que como es la ver parte... un trozo de película y no ver toda la película. Eso es. Entonces nos juzgamos por el hecho, pero no tienes en cuenta la parte emocional, si es que estabas desesperada, ya no sabías qué hacer, la veías en peligro o cuántas otras cosas te llevaron a tomar esa decisión. Es como el ejemplo que tú pones. Si tu pareja está a punto de morirse y a lo mejor intentando salvarle la vida le rompes un brazo, eh, claro, tú no quieres romperle el brazo, pero era cuestión de vida o muerte. Entonces es mirar la parte emocional del proceso, pero para eso hay que aprender y hay que dejarse acompañar, porque no es tan fácil. Una cosa es lo que decimos, que es la conclusión de muchos años de trabajo, y otra Es cosa es que como, es como un idioma. Te pueden decir que con 5 minutos al día puedes aprender a inglés en un mes. Pues con 5 minutos al día o con 10 minutos al día no vas a conseguir mucho. Porque es como un idioma nuevo. Porque no solo es aprender algo, cuidado, sino que primero hay que soltar lo que aprendimos. Porque si no, lo entendemos todo lo nuevo, lo entendemos a través de lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro nos sirve, porque si sirviera, no estaríamos donde estamos, no estaríamos buscando, no estaríamos queriendo encontrar. Entonces, de, es importante llegar a ese punto en que te das cuenta de que primero habrá que limpiar un poco la casa y luego la decoras. sí, de hecho, por ejemplo, tú antes hablabas de que la culpa, cuando nos sentimos culpables, como traemos esa cultura de si has hecho algo mal, tienes que pagar por eso, pues si me siento culpable por algo que hice, tenderé al castigo. Entonces, eh, o bien, como decías tú, incluso puedo evitar pedir ayuda, porque aunque mentalmente yo diga, sí, quiero dejar de sentirme culpable, pero por otra parte es como que me ayuda
a esa sensación de que estoy pagando por lo mal que hice. Inconscientemente me puedo estar queriendo mantener en esa situación. Entonces, hasta que yo no soy consciente de eso y me doy permiso para poder sanar la situación o poder perdonarme y realizar un trabajo y pedir ayuda, igual me puedo tirar años sin querer salir de ahí inconscientemente. Y, y luego lo que hablabas tú de la justificación. ¿Cuántas veces, a cada vez que nosotros culpamos a los demás o entramos en la justificación de por qué hemos hecho las cosas, la culpa siempre está por ahí detrás? Pero como nos cuesta verla, reconocerla y sentirla, entramos en la justificación mental. Es que has llegado tarde. No, no, es que había mucho tráfico. Porque si me doy cuenta, si acepto que he llegado tarde y que es que me organizo mal y es como que empiezo a conectar con la culpa, con la incapacidad, con que yo no valgo y por ahí no. Entonces buscaré mil historias para no sentirme culpable. Y claro, pues partiendo de ahí uno no va a buscar soluciones, sino que la solución es que el otro cambie o que haya menos tráfico o etcétera, etcétera. Maite, nuestro trabajo es aprender. Y para todos y todas, fijaros, lo que parece que hay ahí es, lo puedo ver bien, Esperanza. Yo me sentía culpable por meter a mi hija en un centro de menores. Eso es lo que tú dices. Y eso es lo que se ve a nivel superficial. Y a todos nos genera tristeza y pena que eso sea así. Pero en realidad, a nivel emocional, como nosotros lo que queremos es aprender de las situaciones, no es a favor o en contra de la madre o a favor o en contra de la acción que se ha hecho, no, sino es la parte emocional lo que te permite aprender. Porque de ahí yo lo que sacaría es, ¿por qué no cuentas, Maite, con el esfuerzo que has hecho durante mucho tiempo para ir tomando decisiones y pasando por etapas con ella para tener que tomar la decisión de ir a un centro de menores? Porque no estás teniendo en cuenta tus sentimientos. Como decía Esperanza, estás teniendo en cuenta la acción, pero la acción no es suficiente, porque no es la clave la acción. La acción, la clave son los sentimientos. Y muchísimas gracias, Maite, porque nos has ayudado a aprender un poco más hoy. Porque cuando invertimos y damos un poco de nosotros, eso nos ayuda a que nuestras respuestas sean más profundas, con ejemplos más claros y vivos, y eso le hace brillar más todo el taller, toda la conferencia, perdón. Y yo invitaría a que las demás personas también puedan ir contando de qué se sienten culpables o se han sentido en algún momento, porque hoy hemos puesto una encuesta en las historias con la pregunta, ¿te sientes a menudo culpable? Y un 80% han contestado que sí. Y había como 18 o 20 respuestas. Entonces, hay mucha gente que ha contestado que sí, que ahora nos estarán escuchando. Entonces, sería interesante que compartieran por qué o de qué situación o de qué hecho se sienten culpables. Que pueden decirlo de una forma genérica, igual no hace falta entrar en detalles, pero como tú decías, ¿no? Esa parte de que cada uno exprese desde su propia experiencia es lo que nos ayuda a que las respuestas sean más fáciles de entender. Por cuando tenemos que responder de una forma genérica, se queda como una teoría que pues es más complicado. Y teniendo en cuenta también que si hay un 80% de gente que vota, que es activa en esta pregunta, que le interesa esa pregunta, y hay un 80% que dice que se siente culpable, enhorabuena, porque ya tenéis la primera fase en la mano, que es la consciencia. Porque si yo no soy consciente de que llevo gafas, cuando veo borroso, entiendo que yo veo mal. No entiendo que no soy consciente de que llevo unas gafas. Y si no tengo conciencia de las gafas, no puedo buscar o limpiármelas incluso.
porque el problema es que mis ojos ven mal. Luego vendría el punto de la responsabilidad. Cuando yo soy consciente de que me siento culpable, lo siguiente es tomar responsabilidad para ver cómo puedo yo aprender de esa situación y no esperar que los demás me lo solucionen, que muchas veces vamos al camino fácil, ¿no? O a que el otro cambie para yo sentirme bien o, o ponerme en segundo lugar, porque, o sea, ese punto que hablábamos del castigo es que está tan interiorizado que es muy difícil ser consciente de eso. Si yo me siento culpable por una situación, necesito ese castigo y es como que ese castigo me da cierto alivio, aunque parezca una locura, ¿no? Pero me da cierto alivio y puedo además incluso ser adicta a esa sensación de culpa y voy manteniéndome en esa situación. Entonces, como decíamos antes, puedo incluso evitar tomar la responsabilidad de buscar ayuda o de gestionar para salir de ahí, porque el castigo me atrapa. Y eso lo estamos viendo a diario, Jaume, en las sesiones que tenemos, de gente que dice, es que no avanzo, y testas y te dicen, es que no hay una no hay una necesidad interna de salir de ahí, sino que inconscientemente la persona desea mantenerse ahí. Y eso lo ¿Sabes? testamos para que la persona se dé cuenta de que es un proceso suyo, que no es que falle el especialista o el trabajo que se está haciendo, ¿no? Claro. Porque muchas veces lo que le pedimos en este caso, digo esto porque es bastante normal que ocurra en la relación con la madre, porque aquí hay dos puntos de Lina y de Mesonflores o algo así, 75, y bueno, pues hablan un poco sobre esa parte. Ahora comentaremos un poco el tema, pero es esa parte en relación a la madre, que es una de las culpabilidades más grandes. Por una parte, quieres vivir tu vida y por otra parte, estás como anclada y esperando el permiso, porque a veces no hacemos las cosas no porque no seamos capaces, porque no se trata de capacidad, se trata, lógicamente, si no hay recursos, pero se trata de que tenemos una desconexión con nosotros mismos y una conexión con el exterior. Y sobre todo con las madres, porque las madres nos trajeron al mundo y es como si tuviéramos siempre la carga de sin ellas no hubiésemos salido al mundo. Entonces la madre genera mucha carga a ese nivel. Si quieres comentar tú... No, A ver, leo el coméntame. comentario. Dice, sí, culpable de no atender a mi mamá. Y la tendencia es esa, mi hermana me arrastra a la culpa. Nos inculcaron de chica que la culpa existía desde siempre. Sí, que incluso, o Sí sea, que que no se puede existía vivir. Sí. y como que no se puede vivir fuera de eso. Y que por eso el título de hoy, ¿no? ¿Se puede salir de la culpa? Claro que se puede salir. Lo que pasa es que lo que decías tú, primero tenemos que creer que es posible salir y si no lo he conseguido, no es porque no sea capaz o porque no lo merezca o porque tenga que vivir o cargar siempre con ese peso, sino porque tal vez no haya encontrado el camino para salir de ahí. Porque nos han enseñado mucho a trabajar desde la mente, buscando soluciones cuando a veces, como decíamos antes, ni siquiera me doy cuenta de que me siento culpable en ciertas cosas. Es que se te corta, Esperanza. Se te corta. Bueno, sigo yo. Me siento culpable de no conocer realmente a mi padre. Es que se te corta mucho. A veces me siento culpable de no conocer realmente a mi padre. A veces las parejas se culpan delante de los hijos y manipulan la visión de alguno de los dos progenitores. Bueno, sí, esas cosas suelen pasar y más de lo que corresponde muchas veces, pero son formas de cómo sobrevivir a un entorno o cómo hacerlo, ¿no? Y
Y esa sensación que dice Amparo, ¿no? Porque genera mucha carga, mucha culpa, el hecho de que alguien se vaya, un padre o una madre se vaya, sin haber podido disfrutar de él, ¿no? O de ella, porque no, o bien por mi situación con él o con ella, o su situación de ella conmigo, porque a veces hay celos, hay recelos, hay situaciones en las que si el hermano, la hermana con el padre, con la madre y con el otro no, y empieza a haber situaciones, va pasando los años, siempre hay una sensación como de rabia o de impotencia, que nunca se pueden aclarar las cosas y que la gente se va, desaparece y nunca he podido aclararlo con mi madre, con mi padre. Eso pasa mucho también. El comentario de Chris Gaza no lo has leído, ¿verdad? No. A ver, dice, si soy una persona pendiente del otro y por circunstancias X dejo de estar pendiente y se deja de dar cariño a la otra parte, Bueno, es que no sé por qué se le corta esperanza. No sé por qué. Bueno, os lo digo yo. Si soy una persona pendiente del otro y que por circunstancias dejo de estar pendiente y deja de dar cariño a, a la otra parte porque me siento culpable. ¿Por qué me siento culpable? Si quieres contestarlo tú, es que se te corta mucho. ahora se oye bien. Sí, oírse se oye bien. Lo que pasa es que se corta mucho. Bueno, responde tú entonces. No, no, responde tú a ella. Tú estabas ahí. Bueno, lo primero es entender por qué estoy más pendiente del otro o por qué hay esa... O sea, el problema no es sentirme culpable, sino porque yo puedo dejar de estar pendiente de una persona por X circunstancias, pero es que el tema es que hace que yo esté pendiente de la otra persona, que eso, o sea, es como que a veces lo vivimos como algo natural, ¿no? Y claro, tú puedes estar pendiente de unos hijos cuando son pequeños, tienes que cuidarlos, pero es que a veces los hijos tienen 40 años y uno sigue pendiente de qué hace, dónde va, a qué hora llega y con quién está y tal. Entonces, cuando hay demasiada atención, ¿no? O estás demasiado pendiente de una persona, tienes que ver de dónde surge esa necesidad de cuidar a los demás, ¿no? Es como, puede ser casi una sobreprotección. Y eso tiene que ver conmigo. Entonces, claro, cuando yo dejo de hacerlo porque al final no puedo estar pendiente de todo, o porque tengo mi vida, o por circunstancias X, claro, la otra persona va a reclamar lo que antes recibía, que ahora no le das, y y en ti se aparece la culpa, pero no es la culpa lo que hay que trabajar directamente, sino esa parte de estar demasiado pendiente del otro por encima muchas veces de mis propias necesidades, porque vivimos así, ¿no? Es como los demás son los que nos tienen que dar cariño, los que nos tienen que entender, los que nos tienen que atender, o yo tengo un exceso de sobreprotección porque por circunstancias que he vivido en mi vida. Entonces, todo eso es lo que hay que ir entendiendo y trabajando, que hace que cuando no lo hago me siento culpable. Entonces, es que normalizo el estar pendiente porque es como es normal, ¿no? Lo tengo que cuidar. Pues depende cómo lo hagas. Mira, hay una cosa que está diciendo Mesolflor de 75 o algo así, que dice, claro, soy muy observadora y salgo del círculo de la culpa, pero el entorno me vuelve a arrastrar. Tengo que estar atenta. Yo diría que el tema no va por ahí. Y yo diría que esa es la forma, estar de guardia, para que no te la cuelen, es la forma más desgastante en un funcionamiento emocional. El hecho de estar pendiente de que no te hagan algo. Es como que estás siempre atento y a la defensiva. Esa no es la forma de funcionar, sino que tienes que ver qué ocurre dentro de mí que me arrastra, que me lleva
hacia lo que ellos me dicen, aún no queriendo yo. Habrá algo, un sentimiento, una carga, un peso, una culpa, que me lleva a, a que en el momento bajo un poco la guardia y me relajo, me tira hacia afuera. Entonces, hay una vulnerabilidad en el interior, en mi interior, y tendré que acceder a ella. Pero os digo una cosa, esto que os digo y que os repito, tiene que ver con la educación emocional, Jaume Campos, y tiene que ver con el hecho de generar ese diálogo de la educación emocional, Jaume Campos. Y es necesario hacer las 5 fases de la educación emocional para poder entrar ahí dentro y gestionar eso. Si alguien cree que con unas palabras o en un momento dado se diga algo es suficiente para querer practicarlo, es que imaginaros que me preguntáis qué es disfrutar y yo os digo, lo que tenéis que hacer es coger un helado de un gusto que os agrade y os lo tomáis y ya disfrutáis. ¿Os imagináis lo que va a pasar? Si queréis lo practicáis. Coges el helado de pistacho, a mí me gusta de pistacho, y empiezas, y vas tomando, y empiezas a preguntarte con la cabeza, no sé cuándo se tiene que notar esto, de la sensación ya más agradable, o que notes que realmente vale la pena, o no sé, cuando tiene que salir eso que tiene que salir, o tengo que notar eso que tengo que notar, que no noto. Y lógicamente no lo vas a notar. Pero no lo vas a notar porque estás utilizando la cabeza y porque aún no te han enseñado. Esto es como aprender a leer y a escribir. Así que, por favor, lo único que os pido, y sabéis que todas las semanas estamos aquí, lo único que os pido es una buena oportunidad, pero una oportunidad en que vosotros seáis responsables de vosotros mismos a la hora de hacer frente a un proceso. O sea, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y hay muchísima gente que ha hecho grandes cambios y que siempre damos un trabajo de muchísimo valor. Pero ese valor no solo depende de nosotros, también depende de vosotros. Y cuando una persona se abre, recibe. Y cuando una persona no se abre, por mucho que le cuenten, no lo recibirá. Así que nuestro trabajo, si nos lo permitís, será empezar del principio de todo, del principio, ver dónde me encuentro, ser consciente de mi cuerpo y de mis sensaciones y poco a poco ir viendo cómo puedo, una vez sea consciente, gestionar la consciencia, lo que me llega. Desde la parte emocional, no desde la cabeza. Porque es como hemos aprendido siempre, ¿no? A sobrevivir desde la cabeza y buscando ahí las soluciones y las respuestas para estar bien, ¿no? Yo me acuerdo al principio cuando tú lo decías, ¿no? Que querer estar bien es una barbaridad. Yo decía, jolín, pues, ¿qué tiene de malo? No lo entiendo, no lo entiendo. Y claro, me costó meses y años, ¿no? Poder entenderlo, porque el sentido es que no es que esté mal querer estar bien, sino que estar bien es la consecuencia. Si yo me enfoco en estar bien, voy a rechazar y a negar todo lo que sienta, sea culpa, sea tristeza, sea lo que sea. Y lo sentiré como una barrera que me impide estar bien. Si lo veo como una barrera, no puedo entrar ahí para gestionarlo. Entonces, es partir desde donde tú estás, como dices tú, la ubicación, ya sea culpa, ya sea tristeza, impotencia, y a partir de ahí ver qué se esconde detrás de la culpa o de cualquier otro sentimiento. Y eso generará un cambio, que será sentirte mejor contigo misma, con el entorno, en paz, bien, cada uno como lo quiera definir, ¿no? Entonces son tantos conceptos diferentes, como tú dices, que o nos metemos ahí a aprender cómo funciona todo el mundo de las emociones, o con 4 tips pues no vamos a conseguir nada, sino como que liar más todavía, ¿no? La perdiz. Se están Hay... calentando los motores, Esperanza, se están calentando los motores, y me encanta porque aquí Maite nos dice
yo me sentía culpable con mi madre porque mi padre me hizo denunciarla. La utilización de los hijos... Dime. Cuando era pequeña. Después decía, cuando era Sí, pequeña. sí, cuando era pequeña. Pero por eso decía yo que la utilización de los hijos en las separaciones y en esto, bueno, es tremendamente increíble. Y Maite, aunque sentirte culpable en el momento empieces a trabajar con las emociones, como nosotros lo hacemos, te va a ayudar muchísimo, te va a complementar muchísimo para empezar a crear un diálogo con esa niña que se sintió culpable. No con la de ahora no está culpable, no se siente culpable, la de antes. Y por eso puede generar sensaciones de inseguridad, de miedo, de muchísimas cosas. Entonces, esa traición de alguna forma, que alguien lo que haga sea manipular la situación para obtener un beneficio, utilizándote a ti, eso es muy fuerte. Y esa niña hay que lograr acceder a ella y empezar a crear un diálogo con ella para que salga de ese atolladero, de esa carga de culpabilidad, porque eso le va a impedir ser espontánea, ser ella misma, ser abierta, le va a impedir todo eso. Y yo os digo que vengáis, que estéis con nosotros en el taller de las 5 fases de la educación emocional, porque todo esto os va a ayudar muchísimo. Os vais a sentir muy acompañados, porque además tenemos sesiones individuales que se llaman tutorías de media hora con cada persona para que pueda digerir, entender y aclarar todas las situaciones que no le encajen dentro del trabajo que estamos haciendo. Y ahí estaremos Esperanza y yo empujando en esa dirección. Nos hemos dejado un mensaje, creo, de Lina, no sé si lo has comentado ya, dímelo, que dice, espera que pongo el telón, yo me siento culpable cuando le contradigo a mi mamá y siento su sufrimiento aunque quiero mantenerme en mi posición. Claro, una de las cosas, por ejemplo, más interesantes que uno va aprendiendo cuando hace la educación emocional, Jaume Campos, va identificando sus sentimientos, sus emociones, es poder separar lo que es mío y lo que es del otro. Entonces, Aquilina se nota ya que lleva un trabajo hecho y puede, por un lado, antes era solo la necesidad, o sea, el choque con la madre, ¿no? La necesidad de yo llevar la razón. Ahora ya se da cuenta de que cuando se enfrenta, nota el sufrimiento de la madre. Antes no era capaz de ver el sufrimiento. Antes era ese rechazo de es que mi madre no me entiende. Entonces, ahí ya se nota un avance. El trabajo consiste, claro, en ir entendiendo a esa niña que necesita, por un lado, mantener su posición. Es como reconocer que existe, es como que los demás valoren lo que yo siento o lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿qué es lo que decíamos antes, ¿no? De si yo solo me veo contradiciendo a mi madre, claro, me sale la culpa. Pero si yo entro en la parte emocional que me lleva a contradecir a mi madre para mantener la posición y entiendo mi parte emocional que me lleva a eso, puedo entender que a pesar del sufrimiento de mi madre yo sigo empujando porque es mi propia necesidad. Cuando voy gestionando eso, me voy a dar cuenta también eso, como ella está viendo, que una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es el sufrimiento de mi madre. Y que aunque yo no empujara, aunque yo no diga nada, el sufrimiento de mi madre probablemente siga ahí. O sea, que yo no es que sea la generadora del sufrimiento de mi madre, que eso también lo tenemos mucho, ¿no? Esa sensación de que soy el centro del mundo y los demás sufren por mi culpa. Y entonces uno cede, no dice, no hace, aguanta, porque es como, ¿cómo puedo hacerle daño a los demás? Cuando en realidad el otro tiene su trabajo también, ¿no? Bueno, yo creo que para no sentirnos culpables, creo que ya sería un buen momento Sí, ya, para terminar, porque llevamos prácticamente 1 hora. sí.
Y yo es que como he empezado más tarde, la sensación era que íbamos bien de tiempo. Pues nada, recordaros que el martes empezamos la próxima edición de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos. Os hemos contado un poquito. Podéis ver todavía la grabación de la conferencia, qué hago con lo que siento, que estuvo realmente interesante. Dimos detalles en qué consiste el taller, así es que el que esté interesado en saber un poquito más, podéis escribirnos directamente, podéis mirar en el perfil de Jaume, que están los enlaces para ver la grabación, para el taller, o sea, todo está por ahí disponible. Si no os aclaráis, pues escribidnos con un mensaje privado y nos ponemos en contacto con vosotros. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer. Hoy hemos llegado a casi lo más alto porque ha sido un regalo precioso que nos habéis hecho, tanto a Esperanza como a mí. Y bueno, y espero que os planteéis y bueno, os apoyéis en nosotros para poder aprender a gestionar las emociones, porque podemos ayudaros muchísimo a compartir vuestra vida de una forma totalmente distinta. La misma vida, pero de otra forma, con otro enfoque, con otros recursos. Muchas gracias. Termino leyendo a Lina, que dice: solamente espero que los que no han tomado la decisión del taller háganlo, es hermoso. Gracias, Lina, por tu apoyo, por tu confianza. Y Maite, también gracias, y a todos los que han comentado y compartido hoy. Y nada, los que queráis, nos vemos el martes que viene en la clase y el lunes también con otro directo. Así es que gracias. Gracias, Jaume. Gracias a ti, Esperanza. Un placer muy fuerte. Nos vemos. Chao. Chao.